Lo habíamos anunciado más temprano, está con nosotros el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegi. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien, por suerte, muy bien. Estamos en un día, justamente hoy, de paralización de actividades de la construcción por la muerte de un obrero. Es verdad. Cada vez que hay un accidente mortal en la construcción, es por decisión ya de hace unos años, se paran 3 horas en la jornada y bueno, son accidentes lamentables siempre y bueno, la consecuencia en general el otro día es un paro a nivel nacional que se lleva adelante. Si esa es la solución o no, no la es. ¿Se para el mismo día 3 horas y al día siguiente? No, se para al día siguiente. Al día siguiente. En general, no se para 2 veces, se para una vez. ¿Y han bajado las muertes en la construcción con la ley de representación penal? A ver. ¿Responsabilidad penal? Punto 1. El Banco de Seguros, usted es un periodista, el Banco de Seguros, si tú entras en la página web, lo pedís a la sección accidentes, la información no te la da, no la tienen por 2 razones. Primero, porque se amparan en el secreto bancario. Segundo, porque la tienen atrasada. Entonces, cuando se manejan informaciones son extraoficiales. Algunos las consiguen, otros no las consiguen. ¿Pero la Cámara no tiene? No, la Cámara no tiene más que su propia información, que es en general a partir de información del Ministerio de Trabajo, no del Banco de Seguros. Más allá de eso, por eso digo, son informaciones extraoficiales. La hemos pedido, ahora nos hemos amparado en una ley que nos permite de acceso a la información, solicitar la información, a ver si así tenemos un poco más de suerte. ¿Pero por qué no se brinda esa información? Bueno, no lo puedo responder yo, nosotros la pedimos, no la tenemos. Pero no es de ahora, hace tiempo que no la tenemos. Es un error, o sea, cuando esta ley se discutió, de alguna forma nosotros estuvimos en contra porque creemos que no va a solucionar el tema de fondo, o sea, no va a haber menos accidentes mortales a nivel nacional. La construcción ocupa un triste 4º lugar. O sea, la construcción tiene un sindicato muy movilizado de alcance nacional que puso el tema en la palestra pública y que de alguna forma ha hecho la defensa de ese proyecto de ley, hoy ley, pero no somos el sector con mayor accidentes laborales mortales en el país, somos, insisto, en el que estamos en 4º lugar. La industria pasó en el año 2006 de 27.000 trabajadores y un triste promedio de 11 muertes por año a 74.000 trabajadores en el 2012, 67.000, 68.000 de promedio en 2013, y los accidentes se mantuvieron en el mismo nivel. Con mucho más trabajadores. No acompañó. Quiere decir que somos una industria que ese tema nos preocupa. Y lo sabe el Zunca, lo sabe el gobierno y lo sabemos nosotros. El tema siempre nos ha preocupado. Hemos tenido tripartitas de seguridad e higiene y bipartitas desde el 85 a la fecha. Y nunca se interrumpieron. El sentido común a nosotros nos dice que para poder disminuir los accidentes en el país, lo primero es la prevención y el conocimiento de las normas, de todos los actores, no solamente de los empresarios. Eso era de las cosas que nosotros pretendíamos cuando sugerimos modificaciones a esa ley. Uno de los artículos que sugeríamos era generar de toda la propaganda pública que el Estado hace, que son decenas de millones de dólares por año, el 5% fueran a campañas de concientización en los temas. Entregamos el artículo en la Cámara de Representantes. Segundo, que el Banco de Seguros estuviera obligado a dar la información pública en forma trimestral para que los actores sociales pudiéramos saber a dónde hay que apuntar en la mejora y no talentear. Ahora es raro, ¿no? Porque en accidente de tránsito la información está, se sabe cuántas personas mueren, cuántas personas quedan lesionadas, Insisto. ¿Dónde mueren? ¿En qué esquina mueren? Traten de conseguirla. Entren en la página web, traten de conseguirla. Si la consiguen, les ruego que me la manden. ¿Y el Ministerio de Trabajo tampoco tiene esos datos? El Ministerio de Trabajo tiene datos, pero no son los datos del Banco de Seguros. A nosotros nos interesa el Banco de Seguros porque tiene un relevamiento diferente, que es, entre otras cosas, las consecuencias de cualquier accidente. El Ministerio de Trabajo tiene una actuación determinada. Claro. Es el fiscal y la policía del tema del tema laboral, no solamente de accidentes en el país, quien se encarga, porque hay monopolio en los temas de accidentes de trabajo, es el Banco de Seguros del Estado, es de los pocos monopolios que mantiene. Entonces, quien debería dar la información mes a mes, no debería ser una cosa muy compleja. Quiere decir que usted cree que la ley no tuvo efecto. Yo creo que la ley no es posible evaluar a 7 meses de que una ley fue aprobada, porque no hay información pública, de dominio público, y decir pasó esto o pasó lo otro. En definitiva, creo que las leyes
más allá de que uno esté de acuerdo o no, son para cumplir, pero ver si dan resultado en general es después que pasa por lo menos 18 meses de su aplicación. Ahí veremos si realmente hay una disminución global, insisto, global, porque la construcción, cuarto lugar. Hay otros sectores que están en primero, segundo y tercero. Los otros dos? Agro, industria y servicios. Todos ellos tienen más accidentes mortales que la construcción. No tienen sindicatos del poder que tiene el ZUNCA, ni la visibilidad pública, vía prensa, de fácil acceso a las obras. Cuando muere un trabajador rural, muere en general en una zona alejada de los medios de comunicación. En consecuencia, no es noticia. Sí, es raro igual, porque el comercio tiene un sindicato fuerte. Perdón. Pidan los datos al Ministerio de Trabajo. Es raro que no se tenga tanta difusión las muertes en otros sectores, eso me refiero. Y seguramente tendrá explicaciones. Una de ellas es esa. Puede ser que existan otras. Claro, igual de todas maneras eso habla bien del sindicato, porque no es una del tema. Mire que no es una crítica al sindicato, simplemente trato de explicar el porqué. Claro. La visibilidad de la construcción hace... Además la construcción tiene otra característica, usted la tiene como un traumatismo en cada barrio que hay una obra. Cuando hay una obra, en el barrio es, para bien o para mal, es un elemento que genera un traumatismo. Y mientras la obra está presente, el barrio está revolucionado. Vende mejor la carnicería, vende mejor la panadería, vende mejor el boliche. Digo, los vecinos les incomodamos con los ruidos, con las cosas molestas. Bueno, todas esas cosas. Entonces la presencia de la construcción y la visibilidad de la construcción es diferente al de otros sectores. Claro. Ahora, las condiciones de los trabajadores de la construcción han mejorado mucho en los últimos años, ¿no? Yo creo salarialmente. Mire, la construcción del año 2005 a la fecha ha tenido siempre convenios salariales. Nunca dejamos de negociar, nunca dejamos de estar cubiertos por los convenios colectivos. O sea, la construcción siempre ha tenido esa lógica. Obviamente las condiciones de trabajo y las condiciones salariales de los trabajadores de la construcción son buenas, son muy por encima de los promedios. Hoy cualquier trabajador de la industria que cumpla con el horario y que cumpla, no falte, en fin, tenga, siendo un peón práctico, está en 25.000 pesos. Básico. En su bolsillo. Pero ese es el sueldo básico, después hay especial, me imagino. Claro, un peón práctico, digo. Después, práctico es el escalafón más bajo. Si usted es oficial y tiene algunas características naturales de oficial, y bueno, su salario va a estar en el entorno de los 30.000 pesos en su bolsillo. La construcción es un trabajo, es como el sector agrícola ganadero o el forestal, son trabajos sacrificados, hay que trabajar la intemperie, o sea, hay que medir siempre y equilibrar las cosas. En altura, en invierno. Hay que estar en el 10º piso, o el 12 piso, o lo que fuera, llenando una plancha en el mes de agosto. No es un tema sencillo. Más allá que las tecnologías han cambiado, los equipamientos han cambiado, hoy el trabajo es con esfuerzo físico, pero con mucho mejor y más tecnología que hace 20 años, pero sigue siendo un trabajo al aire libre en un porcentaje elevado del desarrollo, ni hablar de los puentes, en fin, todo lo que todos sabemos que implica trabajar en la construcción, ¿verdad? Claro, pero yo le decía, en estos años ha tenido un avance muy importante, digamos, se han hecho acuerdos importantes laborales, sin duda. Han habido aumentos salariales permanentes y se ha mejorado mucho la situación. En un país con un desempleo del 6,5%, 7%, usted tiene un escenario. En un país con el 10% o el 12% de desempleo, tiene otro escenario. Cuando la construcción pasa en el año 2006, pongo el año 2006 porque se empezó Botnia, que fue un hito en el país y en la industria. Teníamos 27.000 trabajadores en obra. Cuando Monte del Plata estaba en pleno desarrollo, octubre de 2012, estábamos con 74.000 trabajadores en obra. Eso implica que la construcción contribuyó mucho a la disminución del desempleo y tuvo que incorporar gente que estaba en el desempleo o en otros sectores. Claro. Y la construcción tiene otra característica, está presente donde el cliente necesita la obra. Tiene actividad en todo el país. Se tiene que trasladar. Tiene actividad en todo el país y en consecuencia los focos de obra o los centros de trabajo o las unidades productivas, como le queramos llamar, las tiene en todo el territorio nacional. Eso hace que la industria tenga esa característica particular, que es una esponja y toma gente en la medida que crece y aumenta su demanda o la demanda sobre ella,
Y si empieza a desarmarse o a desacelerarse, como está ocurriendo, la gente empieza a no tener ese trabajo. Mucha de esa gente, mientras el país siga activo, podrá encontrar trabajo con salarios de repente un poco menores en otras actividades. Pero cuando la industria crece, siempre tuvo ese comportamiento, chupa, se lleva a la gente a trabajar en ella. ¿Y hay dificultades hoy para conseguir mano de obra No, hoy no hay dificultades. Por algo estábamos en el año 74, perdón, en el año 2012, octubre de 2012, en 74.000 trabajadores, hoy debemos estar en 64.000. O sea, esa diferencia son trabajadores que estaban en la industria, que van al seguro de paro, que no encuentran trabajo de vuelta, entonces la industria empieza lentamente a bajar. El escenario del 2014 es un escenario que nosotros ya lo habíamos previsto, de leve descenso. La prueba está que en la última medición conocida de la generación de PIB sectorial, la única actividad que decreció o que se contrajo fue la construcción. Y ese es un signo que nosotros creemos que se va a mantener. No de forma dramática, pero va a seguir disminuyendo la actividad. Lentamente la industria va a seguir disminuyendo. Entre otras cosas, porque no han aparecido proyectos de gran porte que tiren de ella o que la demanden, ¿verdad? Terminó Monte del Plata, y hoy tenemos sí una industria que tiene una característica diferente porque el país es diferente al de hace 10, 15 o 20 años. Claro. Para tener una idea, el negocio inmobiliario en su conjunto, entonces en toda la República, hoy representa el 20-21% de la actividad del sector construcción. En consecuencia, la obra pública es en el torno del 30%, hay un 50% de la demanda sobre la industria que no viene de los motores tradicionales, negocio inmobiliario o obra pública. Y eso entonces usted lo empieza a analizar, cosa que por supuesto nosotros hacemos, no internamente porque tenemos asesores externos que nos evalúan todo eso, y usted empieza a notar que al influjo de la ley de promoción de las inversiones, que ha caminado muy bien y que ha generado muchísima inversión privada, nacional o extranjera, se ha convertido en un nuevo motor de la industria muy potente. Eso representa el 50% de la actividad de la industria de la construcción en este año 2014. Y va a seguir más o menos dentro de esos guarismos. Para 2015 la tendencia se va a mantener, la industria va a tener un leve descenso, por dos razones, o tres. Primero, como ya dije, no hay proyectos de gran porte, como no hay reposición de Bodnia, hoy UPM o de Monte del Plata. Hay sí obras importantes, como la regasificadora, la planta de ciclo combinado, pero en definitiva, una obra de gran porte de reposición sería el puerto de aguas profundas, la tercera planta de celulosa, Aratirí. Ninguna de esas tres hoy está en el horizonte de forma razonablemente consolidada. En todo caso, expectativas pueden ser, pero por ahora expectativas. No aparece ninguna obra de ese estilo, y por otro lado, entramos en un año, el 2015, donde se actúa con el presupuesto, en lo que hace la obra pública del gobierno anterior o del periodo anterior, se negocia y se aprobará una nueva ley de presupuesto por allá por fines de 2015. Y a partir de ahí es que empieza el país y la industria a tener una idea de por dónde van a ir los niveles de actividad. Que sí, que usted cree que el año que viene va a bajar un poco la actividad. Sí. ¿Y cómo se traslada eso a las negociaciones con los trabajadores? Las negociaciones siempre están enfocadas en el momento en que se desarrollan. Nos ha tocado negociar desde el 85 a la fecha en escenarios bien diferentes. Claro. Aún en el escenario de plena crisis de 2002-2003. O sea, cada momento, en función de la realidad del momento, usted genera una negociación, trata de llegar a un acuerdo y trata de generar un análisis del escenario posible de mediano plazo. Los acuerdos nuestros, en general, son acuerdos de mediano plazo, son acuerdos de 2 o 3 años. De eso tenemos experiencia porque somos de los primeros que nos introdujimos en esa metodología de trabajo. Por una razón, eso le da previsibilidad al inversor. Cualquier inversor no tiene el producto que nosotros generamos en función de su necesidad de un día para el otro. En todo caso,
las obras demoran de 6 meses a 3 años. Claro. Si usted no tiene elementos razonables arriba de la mesa que le permitan analizar cuál puede ser su costo futuro, y usted agarra un convenio de la construcción y usted tiene todos los ingredientes para que cualquier estudio contable le pueda decir, mire, el escenario posible es este, o el más probable es este, entonces usted sabe por dónde va a ir su inversión en lo que refiere al impacto de la construcción en esa inversión. ¿Y hoy el convenio en qué etapa está? Nos queda un aumento más, o sea, tuvimos el 1 de octubre de este año un aumento, nos queda otro el 1 de octubre de 2015, que queda vigente hasta el 30 de septiembre de 2016 y ahí se negociará de vuelta. ¿Y en ese sentido ahora están en una paz con el sindicato? Sí, a ver, siempre cuando hay mucha actividad y hay mucha obra dispersa, yo no sé si paz, en realidad tenemos condiciones que si se cumplen no deberíamos tener conflictos. Muchas veces igual conflictos hay. Pongo el último ejemplo importante en el cual a mí me tocó participar directamente en la negociación, que fue el de Alur. Sí. O sea, Alur estuvo una planta que está haciendo una empresa vinculada a ANCAP, la están haciendo compañías uruguayas en su mayoría, son varias compañías que ahí están trabajando, y estuvo la última vez 31 o 32 días de paro. ¿Es razonable? No, porque hay un convenio y en la medida que se cumpla el convenio no deberían generarse situaciones de fricción, ni siquiera de conflicto, o menos de conflicto. Y sin embargo ocurren. El agua se negoció y el agua volvió al cauce y la obra yo creo que se va a terminar, porque no tiene sentido que teniendo un buen convenio generemos fricciones que dañan en última instancia al propietario. Dañan al trabajador y a sus familias, aunque no se den cuenta, dañan a las empresas constructoras y a todos los proveedores, pero fundamentalmente dañan al inversor. Y no importa si es público o privado, no importa si es uruguayo o extranjero, si en este país no entendemos que si no hay inversor, no hay gente que invierta, el país deja de desarrollarse y deja de generar empleo para todo el mundo, en buenas condiciones, nos estamos equivocando. ¿Usted cree que eso no está incorporado? Yo creo que no. ¿En el sindicato de la construcción? Yo creo que en general no está incorporado en la lógica del análisis, no en la construcción, en general. O sea, tenemos que entender que para mantener este estado de salarios razonablemente buenos, de desarrollo, de equilibrios en un buen nivel de empleo, necesitamos que haya gente que siga invirtiendo. No importa si es uruguayo o extranjero. Claro. Si no hay inversión, se termina el trabajo. Y si se termina el trabajo, se terminan las condiciones de vida razonablemente buenas. Entonces, el esfuerzo, el trabajo, el respeto por el que invierte, por supuesto que cumplan con las normas y con la legislación vigente, eso parece como de perogrullo. Hemos sido siempre una industria que hemos defendido que se cumpla con las normas. ¿Cuántos días se pierden en promedio por año en la construcción? No deben ser... ¿O cuántos días se trabajan? A ver, se trabajan todos los días que se tienen que trabajar de lunes a viernes, salvo los que marca la licencia. Después, los días de paro depende un poco, pero normalmente son entre 20 y 30 días en el año que se pierden por paro, en términos generales, por paro. Porque usted tiene los paros generales de PIT-CNT que se acatan, o sea, hay una serie de comportamientos habituales en el Uruguay que no solamente representan paros que resuelve el Zunca, ¿no? ¿Y por lluvias y eso hay muchas horas que no trabajan además? ¿O después Normalmente la construcción, cuando usted está a la intemperie, no se trabaja en general. Claro. Es un poco el comportamiento de la industria en el Uruguay. Cuando las obras quedan cubiertas o quedan... Cuando se avanzó la obra, digamos que... Claro, quedan techadas, por decirlo de alguna forma. En general, las tareas que se pueden hacer dentro se dejan para los momentos en que llueve, cuando el tiempo mejora, se trata de trabajar en el exterior. O sea, hay todo un comportamiento lógico en la industria que ha sido tradicional. Los avances en la tecnología hacen que cada vez se pueda trabajar, o sea, depender menos de la lluvia. Pero hay etapas en las que no se puede. Si usted está cimentando o está haciendo un subsuelo, y empieza a llover, usted no puede trabajar, porque ni bajo el agua ni entre el barro usted puede trabajar, usted tiene que esperar que el terreno quede en condiciones. Y la semana no es de 5 días, ¿no? ¿Se acortó? ¿Los viernes se trabaja el jornal entero? No, nosotros teníamos 48 horas de trabajo, como tenía todo el mundo. En su momento bajamos
las horas de trabajo semanales de 48 a 44, pagamos 44 y no 48, o sea, hubo rebaja de horario de trabajo y hubo no pago de esas horas. ¿Eso fue acordado con el Eso fue sindicato? acordado y fue firmado, o sea, cuando se dice en la construcción bajaron el horario y mantuvieron el salario, es falso, eso es mentira. Simplemente trabajás 44 horas, vas a cobrar 44 horas. ¿Pero por qué se decidió disminuir la cantidad de horas? Porque era una reivindicación del sindicato y era a ver, es cierto en el Uruguay y en cualquier parte del mundo que la razonable atención a la vida social del trabajador, con su familia sobre todo, tratemos de que esté una buena parte del tiempo con su familia. Claro. Eso es lo razonable. Nuestros trabajadores entran a trabajar a las 7 de la mañana. En general salen de sus casas a las 5. Mucho, claro, mucho antes. O sea, para el que no está acostumbrado a ese régimen de trabajo, es muy fácil decir, trabajan una hora menos. No, mire, ¿sabe una cosa? A las 7 de la mañana están en obra y si llega a 7:10 no entra. Sí, claro. Si llega a las 7, entra. Si llega a 7:10 no entra, como es en general en casi todas las obras. Y los que tuvimos alguna hora cerca sabemos que llegan a veces bastante antes de las 7 para estar cubiertos. Porque no dominan ellos ni los ómnibus ni los horarios de los ómnibus. Y cuando uno tiene una hora cerca sabe el barullo que se arma 15, 20 minutos antes de la hora del inicio de trabajo. Y bueno, es razonable que sea así. Entonces, las cosas cuando son se acortaron las horas entonces para de alguna entre manera otras cosas, compensar eso. Por eso, no se pagaron las que no se trabajan. Está claro. Pero nos pareció en su momento que era una cosa razonable. Claro. De la misma forma que la industria se ha caracterizado por tener programas de capacitación masivas, intensas y buenas. Y una de las dificultades que teníamos es capacitamos en obra, muchas empresas están de acuerdo en hacerlo y de alguna forma se está haciendo. Y después generamos convenios con UTU o cosas directas en el Fondo de Capacitación de la Industria y los trabajadores salen 1 hora y media antes del trabajo. Se les paga esa hora y media como trabajada desde ese fondo y tienen 3 horas de capacitación por día durante X días en función de cada programa, de cada... ¿Por qué terminamos, después de probar varias opciones, terminamos adoptando esta? Es muy simple, salían a las 5 de la tarde, llegaban al centro de capacitación a las 6, salían del centro de capacitación, en general la UTU, a las 9 de la noche, llegaban a la casa a las 10:30, 11. Y al otro día arrancaban a las 5. Y no abandonaban, no seguían. Entonces, después de probar 1 año, 2 años, dijimos, no, hay que buscar otro mecanismo. Y yo le aseguro que después que empezamos con ese nuevo mecanismo, las deserciones bajaron notoriamente, o sea, el trabajador tiene interés en capacitarse. Por supuesto que no todos, o sea, sí, bueno, esto no es obligatorio. El que quiere tiene el elemento o sea, tiene la posibilidad de capacitarse. Y la que capacita es la industria, porque la riqueza del conocimiento, más que en una empresa, queda en el trabajador y en la industria. Claro. Después lo aprovecha en el puesto de trabajo que vaya a desarrollar en la hora que sea, porque además nuestra actividad tiene una característica que la podemos considerar casi como safral, y eso es global, es en el mundo, es así. Los empresarios, los técnicos y los trabajadores vamos a hacer la obra donde el cliente la necesita. Y cuando termina la obra, cuando terminamos, nos vamos todos. Claro. Y el cliente usa ese bien que le construimos para el fin que lo quería. Otegui, le cambio de tema para terminar. ¿Por qué participó en la conferencia Uruguay por Más del Frente Amplio? Porque me invitaron. Yo estaba en la inauguración de Montes del Plata, recibo la llamada de la Secretaría del presidente Vázquez. Para mí todos los expresidentes siguen siendo presidentes. Son presidentes. Eso lo aprendí. En Estados Unidos es así, ¿no? Sí, pero yo lo aprendí del doctor Valle. Sí. Yo le decía, es presidente, y un día un presidente me dijo, mire, nosotros seguimos siendo presidentes por más que hayamos terminado el mandato. Después alguien me dijo, presidente, mandato cumplido. Y un día se lo dije a Valle. Y me pegó un rezongo. Porque dice, mire, fulano, el presidente es presidente, terminó su mandato, pero sigue siendo presidente. Entonces me hizo todo un razonamiento que terminaba como es en Estados Unidos y en algún otro país. Claro. Y bueno, entonces les digo presidente a todos y no se me ofenden. Yo por suerte he sido presidente de la Cámara de la Construcción, te lo decía fuera de... Antes de salir al aire. Antes de salir al aire,
Con Sanguinetti. Me tocó con todos los presidentes hasta la fecha. Yo entré en el año 92 a la presidencia de la Cámara la primera vez y me fui en el 2001, fines del 2001. O sea, Sanguinetti, Lacalle y Valle son tres presidentes con los cuales tuve un buen diálogo y un relacionamiento equilibrado. Después volví en el 2005 con el doctor Vázquez y con el señor Mujica. Y he tenido con los cinco un razonamiento equilibrado de respeto. Siempre hemos dicho lo que opinamos. Claro. En un tono de respeto. A mí sí me invita el doctor Vázquez. Ahora, hacer una actividad electoral. Bueno, a mí sí me invita el doctor Vázquez. Yo no tengo impedimento constitucional para ir. No. A mí sí me invita el doctor Vázquez, el doctor Lacalle, el doctor Bordaberry, o el doctor Mieres, a dar nuestra opinión. Yo voy y doy mi opinión. Puede no gustarles. Claro. Y yo lo que sí dije fue, miren, yo voy, como no, no tengo por qué no ir. Punto uno, voy a decir lo que honestamente pensamos en los temas que están vinculados a nuestra actividad. Y la respuesta fue, por supuesto, no puede ser de otra manera. Y fui y dije lo que pensaba. Y a nivel de la Cámara tampoco tiene impedimento. Y yo le voy a aclarar una cosa. De la infraestructura vial no hablaba nadie hasta ese momento. Después que yo dije lo que dije en ese evento, pero avisé, pasó a ser un tema de preocupación central. ¿Y sabe por qué? Porque es de los desafíos más importantes que tiene la próxima administración. Si usted me dice cuáles son los tres: educación, seguridad e infraestructura, y en particular la vial. Si esas tres cosas no se pueden de alguna forma encauzar razonablemente, el país va a estar más incómodo, los ciudadanos menos inseguros, las generaciones que vienen van a tener cada vez menos oportunidades, porque sin conocimiento hay menos oportunidades. Y por supuesto, desde el punto de vista económico, si usted no tiene una infraestructura que le permita seguir creciendo, la posibilidad de crecimiento se estrangula. Y estos tres elementos fueron dichos, igual que otros. A mí a muchos les sorprendió, algunos se han enojado. No, lo que sorprendió fue no que me preocupa. Sorprendió, supongo, porque era un acto evidentemente electoral, político, a un mes de las elecciones, y además porque muchos se han criticado a los sindicatos por su relación con el partido político, en este caso con el Frente Amplio. Entonces, que el presidente de una gremial participe en una actividad política generaba como una suspicacia. A ver, dicho de otra forma, por las dudas, si alguien tiene duda, yo soy blanco, soy convencional del Partido Nacional. Sí, por eso también fue el tercer elemento. Lo sabe todo el mundo, sí. Porque además nunca lo he desmentido, nunca lo he dejado de decir. No cambió su posición política. No la cambio, pero lo voy a decir de otra forma. Después que usted tiene el gobierno que asume el 1 de marzo, si yo no lo voté, ¿voy a dejar de hacer lo que entienda que tengo que hacer para que el país esté mejor? No, lo voy a hacer en mi calidad de presidente de una gremial o en mi calidad de empresario o como ciudadano. ¿Los blancos lo criticaron? Y sabe una cosa, el que diga o haga lo contrario es un hipócrita. La democracia tiene ese elemento central. En un momento los ciudadanos con libertad nos expresamos, elegimos, y el que gana, gana. Y los demás tenemos que tratar de que al país le vaya lo mejor posible. Diciendo dónde están los errores con respeto, con claridad. Por supuesto que yo todos los presidentes que han estado en el sillón, en su momento les he dicho cosas que de repente no les gustaron. Claro. Pero era nuestra opinión, era nuestra opinión. Y le hemos aportado en general alternativas, que a veces se toman y a veces no. Pero a ningún presidente dejamos de apoyar, porque es el presidente que eligió Juan Pueblo. No importa cuál sea el color. ¿Los blancos lo criticaron por haber participado? Seguramente algunos sí, pero no todos. Pero no, tampoco mire que no pierdo el sueño con esto, para nada. A ver, cuando el gobierno tiene que ejercer la administración del país, sí, y hace las cosas bien, uno lo tiene que reconocer. Claro, pero esto no era el gobierno, ¿no? Era un partido político y un candidato. Siempre es un partido político. Pero cualquiera de los candidatos que me hubiera invitado... Claro, pero era Mujica el que convocaba, a eso me refiero. Bueno, pero cualquiera que me hubiera invitado, yo hubiera ido. ¿Usted cree que no hubiera ido? No, quédese tranquilo, hubiera ido. Le agradezco mucho por haber venido. Con todo gusto y a la hora. Muy amable, muchas gracias.